Vamos a ver este video que resume muy bien todo lo que ha sucedido, las declaraciones del presidente, las declaraciones de Dina Boluarte del Congreso de Perú y comentamos. Vamos, mi querida Adri. No me gusta la palabra, pero sí aplica. Ese no, Adri. Tenemos otro videito que es de Político MX. A ver si lo tenemos por ahí. Que es Congreso de Perú llama persona non grata a AMLO. El señor López Obrador es un liberador de narcotraficantes. Los peruanos son nuestros hermanos. Y apoya, por supuesto, a delincuentes como el señor Castillo. Está injustamente en la cárcel, ilegalmente. Y le inventan delitos, le fabrican delitos de corrupción y demás. Acá no estamos usurpando ni poniendo a gente que no queremos, es la voluntad del pueblo. Y parece que eso no lo tiene bien claro este presidente, que parece que los achaques de la edad le están haciendo hablar improperios. Fue una decisión arbitraria, más la represión que desataron. Nosotros sabemos qué hacemos y qué no hacemos. Y no nos va a decir un hijo de vecino que encima es un impresentable. Lo que quiero es que el pueblo peruano sepa cuál es mi argumento, qué sostengo. Nadie puede meterse con nuestro país, ni personas impresentables como este AMLO, porque siempre hay un grupito de radicales que están ahí tratando de defenderlo. Que esa oligarquía peruana es la que domina, la que manda. Sigue con sus manifestaciones populistas, desubicadas. Con más gusto vamos a declararlo persona no grata. Entonces yo no puedo quedarme callado ante eso. AMLO ha declarado una guerra a ciudadanos en general de su propio país y agrede con furia a quienes piensan de manera diversa a él. Para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no grato. La moción de orden del día para rechazar las declaraciones del presidente López Obrador y declararlo persona no grata ha sido aprobada por mayoría. ¿Qué te parece, Ro? Bueno, esos impresentables, ¿cómo llamaron hasta achacoso a nuestro presidente? De plano. Sí, fíjate qué importante, ¿no? Hemos visto en América Latina que a partir del triunfo de Andrés Manuel surge lo que se denomina como la segunda ola progresista. Después de Andrés Manuel empezaron a darse fenómenos electorales y políticos y sociales históricos, entre los que estaba Perú, en donde Pedro Castillo, por una minoría muy pequeña, le ganó a Keiko Fujimori, la hija de uno de los dictadores más repudiados en la historia del Perú, ¿no? Conocido por las esterilizaciones forzosas a la población originaria, conocido por la persecución política, la represión, todo esto que caracteriza a los gobiernos dictatoriales de la derecha. Y Pedro Castillo, un maestro rural, llegó a la presidencia como parte de un proceso social regional en América Latina, ¿no? En donde pues, las ciudadanías, los pueblos han empezado a defender sus causas y sus luchas, ¿no? Vimos en Chile cómo el estallido social cambió el balance de poder y se convocó a un Congreso Constituyente para redactar una nueva constitución. Vimos a Bolivia vencer un golpe militar a través de la movilización pacífica y la votación de su pueblo. Vimos a Colombia a través de la movilización social y las elecciones tener un presidente de origen guerrillero también, de esas épocas en donde las dictaduras militares sometían a los pueblos. En fin, hemos visto una serie de avances muy importantes en las conciencias populares, ¿no? Nicaragua, por ejemplo, también se me olvida, y muchos otros movimientos muy importantes, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, en fin. Y por supuesto hemos visto también una reacción de la derecha que no se desarticula. Aquí el Poder Judicial está jugando ese problema. Allá Pedro Castillo, que no tiene mayoría en el Congreso como sí tuvo Andrés Manuel, ¿no? En estos dos sexenios, pues ni siquiera tenía las condiciones para evitar el equivalente a un desafuero, por ejemplo, ¿no? En que el Poder Judicial le diera un golpe, algo que sucedió, por ejemplo, en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff,
que sufrió un golpe parlamentario. El Parlamento se lanzó contra ella. Guillermo Lasso, de la derecha, acaba de disolver el Congreso del Ecuador porque se estaba perfilando un juicio político en su contra. Es decir, en otros sistemas constitucionales, donde sí el poder legislativo tiene ese poder real, ¿no? Que aquí la regla dice que es posible, pero no es políticamente viable nunca, ¿no? En general nunca lo ha sido, y menos con una fuerza tan... si pudieran haber querido intentarlo en algún punto, ¿no? Innovar en golpes legislativos, pues con la mayoría del Congreso de Morena iba a ser inviable para la oposición. Allá en Perú, al no tener mayoría, el poder legislativo está deslegitimando o pretendiendo deslegitimar al gobierno popularmente electo, y por una figura pues muy absurda que tiene la Constitución de Perú y que tiene muchos problemas. Hay que recordar que en la elección de Pedro Castillo, antes de ella, había una cantidad increíble de presidentes en un periodo muy corto de tiempo, porque ha sido una constante crisis de representación política el Perú. Y parecía que iba a llegar una estabilidad al Pedro Castillo tener la mayoría de los votos, pero llega este golpe, que en primera instancia es legislativo y que lo declara moralmente incapaz, ¿no? Sea lo que sea que pudieras interpretar por moralmente incapaz. Bueno, esa es la figura bajo la cual a Pedro Castillo, y después el Poder Judicial, inventándole casos de corrupción, pues lo encarcela. Y entonces hay una presidenta de facto, Dina Boluarte, que estamos viendo en la cámara, que se ha confrontado con Andrés Manuel porque uno de los pendientes que tuvo Pedro Castillo fue recibir la presidencia de la Alianza del Pacífico, que ahora mismo México ocupa, y que Pedro Castillo no pudo viajar a, me parece que era la Ciudad de México, en donde se iba a hacer una cumbre que iba a implicar, entre pues otras actividades, la entrega de la presidencia de la Alianza del Pacífico. De la presidencia de la Alianza del Pacífico. No dejaron, porque el Congreso debe permitir en la Constitución peruana que el presidente salga del territorio nacional. No lo habían permitido asistir a otras reuniones, es decir, era una manera de mantenerlo controlado, no permitirle hacer diplomacia, y no le permitieron ir a la entrega de la presidencia aquí en Ciudad de México. Y entonces Andrés Manuel lo que propuso es entonces que se hiciera la entrega de esa presidencia en el Perú, que se cambiara la sede para que pudiera ser posible que Pedro Castillo recibiera la presidencia de esta organización internacional. En ese momento, en ese tiempo político, se da el golpe parlamentario y Dina Boluarte pretende que se le entregue al Perú la presidencia de esta organización, ¿no? Y la postura de la Alianza del Pacífico en general, respaldada por países como Brasil y Argentina, Chile, por ejemplo, es no darle la presidencia, porque sería una señal de legitimidad a un gobierno emanado de un golpe jurídico y legislativo, de un golpe de Estado, de una manera inconstitucional y violenta, porque tiene una persona injustamente en la cárcel, de quitarle el poder a una fuerza política electa democráticamente. Eso es un golpe de Estado, porque es ilegal y es a través del uso corrupto de las instituciones y de la fuerza pública, porque tienen encarcelado a Pedro Castillo. Entonces, claro que México no va a entregar la presidencia a un gobierno cuya legitimidad está en duda, porque además sería sentar un precedente gravísimo, decir a los países que estamos en una organización no nos importa el hecho de que le den golpe de Estado a un gobierno popularmente electo. Eso nos puede pasar a nosotros también. No. Aquí claro. Lo intentan cada 5 minutos. Sí, lo quieren hacer. Contra los gobiernos progresistas lo intentan cada 5 minutos. Pues estaríamos mandando una pésima señal si entregáramos esa presidencia a un gobierno al que no le corresponde, porque no es el gobierno del Perú, no fue electo por el pueblo del Perú, ¿no? El pueblo eligió a Pedro Castillo, al maestro Pedro Castillo. Y se ha dado pues una serie de confrontaciones públicas a través de la mañanera y a través de las instancias de Dina Boluarte, que pues ya ves en qué tono se dan, ¿no? Entonces, ese es el contexto de la declaración de persona non grata, que francamente no debe preocuparnos, ¿no? Es como si una persona detestable dijera que yo soy odioso, pues es un halago, ¿no? De quien venga. Las cosas de quien vengan, ¿no? Hay que leerlas así.
Oye, Ro, pues muchísimas gracias. Fíjate que la vez pasada entrevisté a ciudadanos peruanos que estaban de visita en nuestro país y sí hablaban acerca de que el presidente no tenía por qué meterse. Incluso la oposición está usando eso para golpetear, ¿no? De cómo yo decía, es que es totalmente diferente, pero bueno, su cerebro no da para más. Se queja el presidente de lo que dicen senadores republicanos de Estados Unidos sobre México y cómo él sí habla y sobre el Perú, ¿no? O sea, están comparando. ¿Tú qué dirías a esta gente que dice, ay, López Obrador pide que no haya intervencionismo de otro país a nuestro México, pero él sí opina y él sí interviene y en Perú? Es que hay un conflicto político. O sea, hay una presidencia de un organismo internacional en juego. No es opinar por opinar y no es intervenir. A ver, ¿a través de qué instancia México está promoviendo una postura política? Si no es la USAID, Mexicanos contra la ¿De Corrupción. dónde viene el financiamiento? ¿De dónde viene el apoyo político? ¿No? O sea, no existe tal cosa. Hay un conflicto que es la sucesión de la presidencia de un organismo internacional. Lo que ahorita explicaste. Genera la necesidad de establecer una posición, se entrega o no se entrega, ¿no? Y a partir de ahí se da la justificación de la posición del Estado mexicano, no en torno a los asuntos internos de Perú, no en torno a cómo llevan la economía o a cómo llevan la política, etcétera, no, en torno al asunto de la sucesión presidencial que implica una postura respecto al gobierno, ¿no? Entonces no es una intervención, para empezar, y tampoco es una opinión sobre asuntos internos. Se está justificando una postura del Estado mexicano y de los países miembros de esta Alianza del Pacífico, que está obviamente determinada por el hecho de que el gobierno del Perú proviene de un golpe de Estado, ¿no? Esa es la posición, pero la posición es justificada por el hecho de que existe pues este diálogo o esta coyuntura de la sucesión sobre un organismo internacional que ocupa el Perú tanto como ocupa México y como ocupan otros países. Y no es la postura solamente de México, es la postura en general el Pleno de la Alianza del Pacífico, que ahora mismo está representada por México y por ende por Andrés Manuel, y que bueno, el Perú tendría que tener esa presidencia emanada de un poder popular, ¿no? Emanada de una votación popular. Si la gente hubiera votado por Dina Boluarte, a lo mejor la propuesta de México no hubiera sido entregarle la presidencia al Perú. A lo mejor hubiera dicho, bueno, ¿qué tal si este año a Brasil? ¿No? No lo sabemos, porque la diplomacia funciona también así. Es evidente que hay más conexiones ideológicas entre algunos presidentes y entre otros no. La propuesta que fue aceptada por el Pleno de darle la presidencia al Perú también tiene que ver con Pedro Castillo. Es un derecho de los estados hacer esas propuestas y establecer su diplomacia como lo desean, sin intervenir en asuntos internos, y cambia la ecuación al haber un golpe de Estado, pues evidentemente. Entonces, claro que México tiene el derecho a opinar sobre las razones para dar o no dar la presidencia de la Alianza del Pacífico a un país, porque hay esa coyuntura. Esa es la naturaleza de las opiniones de Andrés Manuel. Pues ahí está la explicación de mi querido Rodrigo Guillot sobre esta situación. Y pues bueno, que sigan ahí hablando los del Congreso peruano. Miren, el presidente así hoy, así como de, ok, chido. Claro. Oye, Ron, pues muchísimas gracias por acompañarnos un martes aquí en México a las 2. Te mando un abrazote, por favor, dinos tus redes sociales para que la gente te siga. Cel, pues ya sabes que yo, como siempre, con mucho gusto y con mucho agradecimiento estoy aquí. Me da gusto verte. No sé, nunca he sabido si tú me ves a mí. Yo sí te veo aquí en el StreamYard, pero no sé si tú me oyes nada más o nomás me ves o qué. No, sí te veo. Ah, bueno. Pues cambia la cámara. Un gusto que nos veamos. Abrazo, Ro, sí. Y estoy en redes como Rodrigo Guillot. Muchas gracias por el espacio, siempre es un gusto. Y abrazo también al equipo, a la cámara y a Adri en producción. Muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti, Ro. Abrazo fuerte. Nos vemos pronto, por favor. Y bueno, pues si no, aquí te estaremos invitando seguido. Avísame cuando vayas a Coyoacán para ir a echar café y ay, sí, ese café al que fuimos. Me encantó, me encantó. Ahorita me pasé a comprar uno, pero no, ya ves que ese de Avellaneda y el que fuimos ese día, ¿cómo se llamaba? Café Negro. Café Negro. Ahorita estás en Coyoacán. No, en Tlalpan.
En Tlalpan, sí, sí, sí. Son tan parecidos. Sí se parecen.